Lo que vamos a empezar a ver en este parcial es exclusivamente lo que tiene que ver con ciencias de la Tierra. Y lo que vamos a ver específicamente son estos temas que están acá, que son las ciencias de la Tierra, por qué estudiarlas y los demás temas que van a continuación. Entonces, lo que debemos de saber es que las ciencias de la Tierra es el conjunto de analíticas o estudios que se hacen para determinar específicamente lo que ocurre dentro del planeta Tierra, ¿verdad? La interacción que existe con el universo y la evolución de los seres vivos que están en este lugar. Entonces, lo que trata de determinarse a través de estas ciencias es el origen, la evolución y la composición específicamente que existe en el planeta Tierra. Las estudiamos como una herramienta fundamental para ver de dónde ha surgido específicamente el planeta. Aquí, o algo que vamos a ver bastante en esta clase es que mucho de lo que se muestra en estas clases se infiere, no es que, o sea, tenemos la completa certeza de que esto es realmente así, pero se infiere que ocurre de esta manera. ¿Y qué significa la palabra inferir? Inferir es como asegurar que algo ocurrió de cierta manera sin que nosotros hayamos presenciado que ocurrió exactamente de esa manera. Que suena algo contradictorio, pero en realidad así es como se determina específicamente estos casos. Vaya, por ejemplo, por los hechos, vaya, por ejemplo, en un homicidio. Rara vez las personas, o en todos los homicidios que se determinan, rara vez hay personas que están observando. Pero quizás pruebas de observar si hay registros de pólvora en las manos, o si la persona compró X o Y cosas, o quizás la persona dijo algo de la persona que ya falleció. Entonces, si todos esos elementos están alineados hacia una sola persona, entonces se puede inferir de que dicha persona fue quien realizó los eventos. No es que las personas estuvieron observando ahí que disparó y se fue, pero todo apunta específicamente a que esa persona es la culpable. Entonces, de esta forma es como se tratan de ver y analizar específicamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué ciencias son las que son parte de esto que conocemos como ciencias de la Tierra? Bueno, tenemos la geósfera, la biosfera, que tiene que ver específicamente con los seres vivos que están dentro del planeta Tierra, la hidrósfera, que tiene que ver exclusivamente con la distribución de las aguas, y la atmósfera, que tiene que ver específicamente con esa capa que tenemos alrededor del planeta Tierra, ¿verdad? En la cual está todo lo que respiramos y produce ciertos cambios como todo lo demás. Y la geósfera es básicamente analizar, por ejemplo, el nivel de donde estamos nosotros hacia abajo, tratar de determinar qué es lo que hay abajo de este punto, y es lo que se analiza específicamente a través de esta parte. Entonces, lo que debemos de saber es que todos estos elementos están internamente relacionados. Por ejemplo, donde tenemos zonas que hay mucha presencia de lluvias, entonces la geósfera o la parte hacia abajo también va a tener cierta clasificación. O por ejemplo, en los desiertos, donde quizás las lluvias no es una constante eh, muy continua que se puede asegurar en función a este lugar, tienen otro tipo de lugares. Por ejemplo, en los sectores como los árticos o la Antártida, que están rodeados de hielo, entonces tienen otras características. Entonces, generalmente se analiza de otra forma. Y de esta manera es como se está analizando lo que es la geósfera. La hidrósfera ya hemos mencionado que es exactamente el estudio del agua y las características propias de este lugar. La atmósfera, las subdivisiones que están observadas en la capa gaseosa que tenemos alrededor del planeta. Y la biosfera, que tiene que ver específicamente con la caracterización de todos los seres que coexistimos en el planeta, ¿verdad? Que muchas veces es importante. A veces los humanos, eh, no sé si por la capacidad que tenemos de realizar ciertas actividades o ciertos procedimientos, creemos muchas veces que tenemos el derecho de vida y las ejercemos sobre las demás especies a nuestro alrededor. Entonces, es algo bastante importante para analizar y ver con estos elementos.
Entonces, ¿qué ciencias estudian estos elementos? La geósfera, la geología, la atmósfera, la meteorología, la hidrósfera, la oceanografía y la astronomía, que tiene que ver específicamente con todos los elementos que están fuera de nuestro planeta. Con la meteorología, lo que uno trata de ver o analizar a través de esta ciencia es los fenómenos que están ocurriendo continuamente. Vaya, por ejemplo, nosotros sabemos que de febrero a mayo es una etapa seca que en ese sector, ¿verdad? De mayo quizás a julio empiezan las primeras lluvias, después viene como un periodo seco que se llama la cuartilla, creo que se llama, que es entre agosto y septiembre, o principios de septiembre, y septiembre, octubre y parte de noviembre es nuevamente época de lluvia, ¿verdad? O al menos así estaba claramente determinados cada uno de estos lugares, pero todo esto lo sabemos específicamente porque se ha ido analizando la meteorología y a través de esta ciencia se pueden determinar cada uno de estos elementos. La oceanografía tratamos de analizar específicamente lo que está debajo de los grandes océanos o de los mares para tratar desde un punto de vista físico, químico, biológico, tratar de determinar qué es lo que tenemos en ese lugar, por ejemplo, qué tipos de peces son característicos de ciertas regiones y observar específicamente el comportamiento que tienen con cada uno de estos elementos. La astronomía es la ciencia que se encarga de los cuerpos celestes o alrededor de nuestro planeta. Eh, por ciertos movimientos que tenemos de nuestro planeta, antes se creía que el planeta era parte o el centro del universo, ¿verdad? Y creo que era lo que se pronunciaba específicamente ya por los años 1400. Pero gracias a personas que han estado analizando específicamente la astronomía es que nos dimos cuenta que eso que somos el centro del universo no, realmente no es así, ¿verdad? Todo esto solo debemos entonces a los fenómenos analizados con la astronomía. Y la geología es básicamente el análisis de la Tierra a través de una ciencia. Y así es como se va determinando cada uno de esos elementos conforme se van analizando cada uno de esos elementos. Por ejemplo, la presencia o no de esqueletos antiguos, tratar de determinar de una forma un tanto que desconozcamos o que no tenemos específicamente la certeza hace cuánto ha ocurrido y observarlo esto específicamente de esta forma. Entonces, dentro de la geología, que es una de las ciencias que vamos a estar viendo un poco más a profundidad en los próximos miércoles, vamos a observar estos dos elementos, la geología histórica y la geología física. Con la física vamos a ir analizando, por ejemplo, lo que son los minerales y las rocas, tratar de ver cómo se están componiendo, qué características podemos distinguir en estos elementos. Y con histórica es más o menos tratar de hacer como una cronología de lo que ha ido ocurriendo, qué elementos podemos analizar para determinar la cantidad de tiempo que tienen cada uno de estos elementos y en función a esto ir determinando cada uno de estos valores. Entonces, con la geología física, por ejemplo, algo que se ha analizado es que, no sé si lo sabían, pero donde está el polo, un poco inclinado unos 23 grados, es donde está el polo geofísico o magnético. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene un campo magnético bastante elaborado o establecido, pero el norte no está exactamente donde conocemos nosotros habitualmente el punto como norte, sino que está con una inclinación de 23 grados. Entonces son ciertos elementos que se van determinando específicamente con lo que es la geología física. También se van analizando ciertos elementos que están en esta parte, por ejemplo, los terremotos que se ocasionan o cómo es que estos elementos se producen. También tratar de ir analizando las aguas en los niveles subterráneos, a qué profundidad podemos encontrar agua o no. También, por ejemplo, para la construcción de viviendas, si es una buena idea o no construir una vivienda en dicho lugar, porque puede ser de que el sustento de ese lugar no sea el mejor. Puede ser que hayan grietas o fisuras en dicho lugar, el cual construir no puede ser una mejor de las ideas, o puede ser de que ese lugar tiene todas las condiciones adecuadas para poder construirlo. Entonces, todo esto se determina a través de la geofísica.
Por ejemplo, cómo se forman los volcanes, es algo que también se va a analizar y creo que vamos a ver un poquito más adelante en lo que corresponde al material de ese lugar. Por ejemplo, vamos a ver también las caracterizaciones de un terremoto. Muchas veces mencionamos el epicentro, pero hay otra palabra importante en los terremotos que es el hipocentro. El hipocentro en realidad es donde se libera la energía y el epicentro es como la proyección hacia la parte superior de dicho punto. Entonces son elementos que vamos a ver un poco más adelante en la clase. ¿Qué otras ramas de la meteorología podemos mencionar? Entonces podemos hablar de la mineralogía, que estudia los minerales y cómo se componen en las rocas, la petrología, que estudia la aparición, estructura e historia de las rocas, más o menos. Cuando estemos analizando eso, vamos a analizar o ver específicamente por qué es importante este elemento. La petrografía, que estudia las características de las rocas cristalinas. La paleontología, que estudia los yacimientos y restos fósiles, y la sedimentología, que estudia la estructura de la Tierra y cómo esto se ha ido progresando conforme vamos avanzando respecto al tiempo. Entonces, la geología está caracterizada específicamente por cada uno de estos elementos. Tenemos bases teóricas, tenemos también unas ramas especializadas de cada uno de estos elementos y también tenemos ciertas interacciones con otras ciencias. Por ejemplo, la geofísica, geoquímica, paleontología, geocronología, la geoestadística y la geomática, entre otros elementos que se han ido relacionando cada uno de estos temas que vamos a ver y analizar, quizás no a profundidad, pero de forma superficial en el desarrollo de la clase. Entonces, si hablamos de la geología histórica, aquí básicamente es ver cómo ha ido surgiendo las etapas dentro del planeta, ¿verdad? Tratar de ir observando en los principios cuáles características teníamos, eh, por ejemplo, por qué había mucha cantidad de agua o que el agua no estaba completamente presencial en cada uno de estos elementos, tratar, por ejemplo, de ver lo que se cree que es el continente Pangea, porque todos los continentes están en movimiento. Entonces se cree que al inicio de todos estos elementos, todos estaban unidos en un solo punto, y este se llamaba Pangea. Entonces, aquí tenemos como una caracterización específicamente de todo el tiempo que ha ido transcurriendo con cada una de estas ciencias. Hasta la etapa que es el Holoceno en el Cenozoico, que es la etapa que ya más o menos corresponde a la presencia de la vida humana, pero todas las subdivisiones que tenemos abajo también han sido importantes para ir caracterizándolos a través de la paleontología o la paleoclimatología. Entonces, la paleontología básicamente estudia, analiza y clasifica eh, la estructura de los organismos fósiles para tratar de reconstruir más o menos la presencia de cada uno de estos elementos. Y aquí volvemos a lo que había mencionado al principio, que infiere ciertos comportamientos. Porque, por ejemplo, hace 11.000 millones, hace 11.000 años, no tenemos ninguna característica propia de humanidad. No existía el lenguaje. Y creo que tampoco existían seres vivos. Entonces, tratar de describir o mencionar que estos elementos ocurrieron de esta forma es algo que es sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se infiere, o sea, se encuentra un organismo, se trata de medir específicamente la cantidad de C14 o de carbono 14 que tienen en los cuerpos, y más o menos se hace como una regla de tres, tratando de determinar esto y el decaimiento que tiene con el carbono 14, y más o menos se dice una edad de cada uno de estos elementos. También con la paleoclimatología se trata de analizar específicamente ciertos procesos que han ido surgiendo con el clima alrededor de cada uno de estos lugares. ¿Cómo se puede saber específicamente cada una de estas formas? Bueno, los glaciares
tienen gran cantidad de hielo. Entonces, cuando se hace una perforación, se asume que según la profundidad del hielo, antes no teníamos específicamente esta cantidad de hielo en dicho lugar. Entonces, al hacer la perforación, entonces estamos asumiendo que vamos a tener cierta información en el seguro. Por ejemplo, cómo era la atmósfera en ese punto. Entonces, en función de las características que se observa en el hielo para cada uno de esos elementos, que más o menos está determinando cada uno de estos valores. Entonces, de esta forma es como se ha ido desarrollando un calendario histórico de la Tierra. Se tiene como un marco de referencia puntual para marcar ciertos hitos que han ido ocurriendo a través de la historia y también tratar de irlos ordenando cronológicamente. Entonces, es mucha información que se tiene y no hay como una certeza precisa de decir ocurrió exactamente en eso, pero a través de inferir es como más o menos y también con un orden lógico es como se han ido ordenando cada uno de estos elementos. Entonces, a través de esto podemos crear de una forma relativa y de una forma absoluta. Entonces, la escala del tiempo geológico es como ordenamos cada uno de estos elementos. Y aquí en la parte derecha de lo que ustedes tienen proyectado en este caso, pueden observar específicamente cómo es que se detalla específicamente esta escala del tiempo geológico. Y tratar también de ir estableciendo ciertos elementos, observando si estos son antiguos o son o ocurrieron en un tiempo un tanto más cercano. Entonces, las fechas aquí son relativas, no se puede decir hace tanto tiempo ocurrió exactamente eso, sino que en una gama de tiempo se puede tener cierta idea un tanto más puntual de cómo era cada uno de estos elementos. Entonces, así es como se va desarrollando específicamente lo que conocemos como adaptación y se van determinando cada uno de estos eventos que han ido ocurriendo en cada uno de estos lugares. Luego tenemos lo que es una adaptación relativa, que es básicamente establecerlas a través de la ley de la superposición, del principio de la horizontalidad original, del principio de intersección y con las inclusiones. Y estas son ciertas formas como se tratan de ir observando cómo van estos eventos han ido ocurriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las rocas ígneas son elementos que se forman específicamente con la presencia de volcanes. Entonces, si tenemos cierta presencia de rocas ígneas en determinados lugares, entonces quiere decir de que tenemos la formación o la presencia de volcanes en dicho lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras, yo no sé si en el tiempo cuando ustedes estaban en la escuela o no les mencionaban si en Honduras existen o no los volcanes. El asunto es que en Honduras hay 70 volcanes. Y lo que sucede es que todos ya están en la edad de muerte o la última edad que tienen específicamente los volcanes. Por ejemplo, donde está el lago de Yohoa, era un lugar que antes era un volcán. Hubo una explosión y formó esa capa específicamente a donde ahora está esa capa o ese grupo de agua. Entonces son ciertas formas como se han ido formando cada uno de estos lugares. Aquí, bueno, es básicamente una demostración de cada uno de estos exactos que se tienen. Por ejemplo, con esto del horizontal original es como una forma de ir observando cómo se han ido formando los sustratos de tierra y también ir observando las características propias que tienen en cada uno de estos lugares. No sé si han viajado y si han observado específicamente las montañas a la parte donde están las carreteras, que generalmente uno puede encontrar como estos subniveles en la montaña. Entonces, esos subniveles lo que nos muestran es, o la conclusión que se ha llegado con estos elementos, es que se han ido formando en etapas de tiempo distintas. Y cuando hay una caída, por ejemplo, que aquí está un tipo de tierra y el tipo de tierra acá está mucho más abajo, esa diferencia se debe específicamente quizás a un movimiento o a terremotos probablemente que han ocurrido en dicho lugar. Con adaptación absoluta es básicamente utilizar y ordenar los eventos geológicos que han ido ocurriendo, tratando de conocer específicamente la edad propia de una roca
y determinar cada uno de sus elementos. Puede ser que una roca tuviera material no estable. ¿A qué me refiero con no estable? Todos los materiales tienen cierto porcentaje mínimo que la cantidad de protones no es exactamente igual a los electrones. En un átomo, la cantidad de protones es exactamente igual a la cantidad de electrones. Pero en un isótopo, la cantidad de protones es distinta a la cantidad de electrones. O los electrones son menos o los electrones son una cantidad superior. Entonces, en estos elementos que se presentan de esta forma, tienden a no ser estables, o sea que van decayendo. Entonces, en función a esto, es como más o menos intenta calcular la edad de cada uno de estos elementos. Y esto se hace a través de lo que se conoce como la vida media. La vida media es una característica propia que tiene la materia y que se utiliza para determinar específicamente el tiempo que transcurrió con estos casos. ¿Y qué ocurre con la vida media? Por ejemplo, supongamos que tenemos 1 kilogramo de ese material que es inactivo o no estable, que se va desintegrando. Entonces, cuando pasa la vida media, supongamos que son 5 años, volvemos a medir la cantidad de este material y resulta que ya no es 1 kilogramo, sino que es medio kilogramo. Entonces, vuelve a pasar una vida media, que hemos mencionado que es 10 años, y ahora lo que vamos a tener es la mitad de lo que teníamos al inicio. O sea, si era 0.5 kilogramos, ahora vamos a tener 0.25 kilogramos. O sea, en 10 años pasó a 5 kilogramos, perdón, en 10 años pasó a 0.5 kilogramos, en 5 años y en los siguientes 5 años pasó a 0.25. Y conforme el tiempo va avanzando, entonces va a ir bajando a 0.125, 0.0625 y así va a ir decayendo. Entonces, de esa forma es como se determina específicamente la edad de estos materiales a través del decaimiento de los isótopos radioactivos. Bueno, eso es lo que acabo de explicar a continuación. Y lo que tenemos aquí es específicamente el decaimiento que se tiene con el carbono 14. No sé si ustedes recuerdan cuál es el número atómico del carbono, creo que es el número 12, pero aquí observamos 14, o sea que significa que tiene 14 electrones, o sea que es un material radioactivo. Entonces, en la tabla que está un poco eh, con quizás no con la pigmentación adecuada, se puede observar específicamente la vida media. Entonces, hay ciertos materiales específicos que se pueden determinar para medir que nos marcan la vida media. Entonces, generalmente uno que se utiliza es la del carbono 14. Y aquí observemos que el tiempo de la vida media del carbono 14 es aproximadamente 5.750 años. Es decir, que para que el hueso vaya perdiendo la cantidad de carbono 14, tiene que pasar esa cantidad de años. O sea que es una cantidad o un material sumamente importante y a través del cual, por ejemplo, se supone más o menos cuándo es que existieran o se tenía la presencia o no de los dinosaurios. Entonces, por eso es que es importante este material. Entonces, a través de esto han ido existiendo ciertos elementos muy importantes para determinar específicamente el tiempo en el cual ocurrían estos fenómenos, pero a través de estas dataciones es que más o menos se intenta determinar específicamente en qué fecha ocurrieron. Como decía, aquí se está infiriendo, no es algo en la cual podemos decir esto ocurrió hace tanto o hace tanto ocurrió determinada cantidad, sino que uno va infiriendo, porque por ejemplo, se pueden encontrar restos de un esqueleto en una zona y se pueden encontrar restos de esqueletos en otra zona. Entonces, como no hay exactamente la misma cantidad, no se puede llegar a decir esto ocurrió exactamente en esta fecha. Pero por eso es que se dan ciertos rangos para tratar de catalogar dichos elementos. No sé si tienen alguna consulta o duda hasta acá.
Si no, entonces quedamos por aquí por hoy y en la próxima clase vamos a ver específicamente el origen de la Tierra. Vamos a ir observando todas las etapas que tuvo la Tierra en la formación hasta llegar al planeta que conocemos actualmente. No sé si tienen alguna duda o consulta. Yo el lunes habilité todas las actividades para el primer parcial y espero que puedan ir desarrollando cada una de estas a lo largo hasta el 10 de octubre, creo que está. Y recuerden que el 11 de octubre va a ser la fecha para el examen de la clase. No sé si hay alguna consulta o duda. Do you have a guest on the other line? She's trying to get in for you. Bueno, si no, entonces quedamos por aquí. Muchas gracias por conectarse. Como les he dicho, hoy era una fecha que he feriado, pero que no la podíamos desaprovechar porque si no nos íbamos atrasando con el contenido de la clase. Esta presentación yo se la voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan en cuenta eso y que la puedan descargar posteriormente. Pasen buena noche. Saludos. Saludos, Glenda. Buenas noches, Lee. Buenas noches.